Iglesia, con la paz del Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Vamos a probarnos ahora. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Rey, Padre eterno, soberano sobre toda la tierra, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana. Nos presentamos, amado Dios, Señor, para que tú, bendito Rey, Señor, en tu amor, en tu misericordia, nos dé, Padre Santo, el alimento espiritual que necesitamos para alimentarnos, Señor, alimentar nuestra alma y nuestro espíritu y poder, Padre Santo, vivir cada día más y más una vida agradable a ti, bendito Dios. Padre, ayúdanos en esta mañana a cada uno de nosotros, bendito Rey, Señor, y pon en cada uno de nosotros el deseo de escuchar, el deseo de vivir lo que escucho, Señor, y el deseo de andar en lo que tú quieres que yo ande, Señor. Padre, yo te agradezco, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No hace mucho hubo aquí una elección de gobernador y de alcalde, ¿no? Y eligieron y van a tomar posición creo que el lunes, y después ellos mismos van a elegir personas para que tengan a su lado, para que tengan un cuerpo para poder trabajar juntos, ¿no? Esa elección es la elección humana que hace el hombre en la tierra, pero hay una elección que hace Dios con nosotros. Dios, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que nosotros hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en su reino, es porque Dios me ha permitido entrar a su reino y vivir en su reino, ¿no? Entonces Él me eligió a mí antes de la fundación del mundo. He sido elegido antes de que esté en el vientre de mi madre. He sido elegido por Él y para Él, ¿no? Entonces yo tengo que tener esa seguridad en mi vida de que Él se plació en elegirme. Tengo que tener la seguridad de que Él, en su amor, en su misericordia, me eligió. Tengo que tener esa seguridad, porque si no tengo esa seguridad, yo no puedo creer, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar sabiendo de que no sé dónde voy y para dónde voy. Es interesante saber de que tengo que tener la seguridad, tengo que tener la certeza de que para dónde voy yo. ¿Cuál es el camino que Dios me ha elegido que yo lleve? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer para vivir en ese camino y caminar en ese camino? Es interesante ver de que la palabra del Señor dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es interesante ver de que muchos serán llamados, pero pocos son los escogidos. Y al ser escogidos, nosotros
debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Tienen? Dice, capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos nosotros aquí, en este capítulo hay algo interesante. Este capítulo le está aclarando al cristiano que si él anda conforme al Espíritu, tiene que ser porque ha sido elegido por Dios. Ha sido escogido por Dios para vivir en la vida, en esta vida, en el Espíritu. Por eso dice, ahora pues, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que hay dos naturalezas que se pelean entre sí para dominar nuestra vida, para dominar nuestro ser, para dominar nuestro ego, para dominar nuestro yo. Y esas naturalezas son la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cuando nosotros entramos a vivir al reino de Dios a través de Cristo Jesús, arrastrados por Dios, tocados por el Espíritu Santo, venimos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Al vivir nueva vida en Cristo Jesús, nosotros hemos sido lavados, limpiados, purificados por la sangre del Cordero y somos limpios por Cristo Jesús. Él se llevó todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo soy libre de condenación porque Él me liberó de la condenación de Dios y me llevó a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Yo tengo que tener la certeza de lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Tenemos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es interesante ver, en este capítulo, por ejemplo, nosotros vemos algo interesante, vemos 20 veces se nombra el Espíritu de Dios, que en ningún otro capítulo se nombra. Se comienza con algo interesante, dice, ninguna condenación, y se termina con ninguna liberación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como hijos de Dios, elegidos por Dios para vivir en el reino de Dios,
debemos andar en el espíritu, no debemos andar en la carne. No quiere decir que este cuerpo, estos brazos, esta piel, entonces es el cuerpo, es la carne, no. Es la naturaleza pecaminosa que teníamos antes cuando Cristo Jesús nos liberó. Esa naturaleza nos lleva a nosotros muchas veces a pecar. El que dice que no peca es mentiroso, lo hace mentiroso a Dios. Pecamos. Pero tenemos nosotros, como dice la palabra en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice, tenemos alguien que nos defiende, un abogado, Cristo Jesús. ¿No? Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios, como dice aquí, tome posesión de mi vida interior, de mi espíritu y de mi alma, entonces yo voy a vivir espiritualmente. No digo que no vamos a pecar, como le digo nuevamente, vamos a pecar, pero tenemos nosotros algo interesante, tenemos ese espíritu que nos va apartando cada día, cada instante de la obra de la carne. Ese espíritu nos va llevando a nosotros cada día, cada momento a la santidad en Cristo Jesús. Ese espíritu nos va a llevar cada día más y más a vivir una vida verdaderamente agradable a Dios en su reino de Él. Por eso dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Los elegidos por Dios. Los elegidos por Dios. Muchos cristianos no viven conforme al Espíritu. Están rodeándolo a Cristo Jesús, están rodeándolo a Cristo, pero no dejan que ese Cristo entre a su corazón y habite en su corazón y gobierne su vida. Ese Espíritu, ese Cristo Jesús tiene que gobernar tu vida porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó en la cruz del Calvario todo por nosotros. Hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de las astucias de Satanás, hemos sido liberados de muchas mañas y costumbres que vivíamos nosotros. Y nos ha llevado a nosotros a vivir una vida agradable para Dios. Si tú, como dice aquí, si tú vives a través en el Espíritu, vas a vivir una vida agradable a Dios, vas a vivir gozoso. Vas a dejar que los frutos del Espíritu fluyan en ti. Vas a dejar que los frutos del Espíritu gobiernen tu vida. Vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán angustias. Pero ¿quién nos librará de eso? Cristo Jesús. En el mismo capítulo, nosotros vemos, dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Nadie. Nadie. Pero ese amor que Cristo dio por ti y por mí, ¿no? Ese amor tiene que permanecer y hacer que cada día crezca en nosotros para que nosotros podamos cada día conocer más a ese Cristo hermoso y maravilloso y vivir cada día más y más con la esperanza de que un día vamos a estar con Él eternamente. Hay mucha gente, en este tiempo, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿dónde irá? Se muere y ¿dónde irá? ¿Qué será de él? ¿O qué será de ella? Hasta cristianos preguntan. Pero la palabra del Señor te dice, ¿no? De que todo hijo de Dios, elegido por Dios a través de Cristo Jesús, ¿dónde va? Es algo bello. Y me estoy yendo allá. Ya el Señor me llamó. Y cuando acuerdo, deja de respirar. Y
muere. Por eso es que nosotros, dice la palabra del Señor, ahora tu Biblia en Romano, el mismo Romano, ¿tienen? Romanos 5. Dice en 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es creer en aquel que un día tocó tu vida. Es creer que ese que tocó tu vida y entró en tu vida a través del Espíritu, es creer de que ese tiene que gobernar tu vida. Ese es el que tiene que llevarte cada día más y más a vivir en la presencia del Padre, en la presencia de Él. Por eso cuando dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es borrón y cuenta nueva. Yo vivo una vida nueva en Cristo Jesús. Yo vivo para Cristo y muero para Cristo. La palabra del Señor dice en Gálatas 2:20, ¿qué dice? A ver, veamos qué dice. ¿Tienen? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo hombre, la vieja naturaleza que vivíamos nosotros, tiene que ser echada fuera de mi vida. Y uno de los puntos que tiene la naturaleza humana, que domina muchas veces a nosotros, nuestra mente y nuestra alma, es el ego, el yo. Yo puedo, yo quiero, yo deseo, yo lo hago, yo sé, ese. Pero aquí dice, ya no vivo yo. Ya esa naturaleza humana, ese ego, tiene que morir. Tiene que morir en nosotros. Por eso dice en Juan, el Señor dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que mi ego, tiene que morir para que Él crezca en mí y Él viva cada día más y más en mí, creciendo en mí. Entonces, dice aquí, el 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué vino Cristo Jesús en carne? ¿Para qué vino? ¿Para qué? ¿Para bonito? ¿Para exhibirse? ¿Para qué vino? Para enseñarnos de que se puede vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en la carne. Porque la carne no muere o muere la carne. ¿Ah? Recién cuando estamos en el cajón, en el 4x4. Ahí muere. Pues no muere.
Pero yo puedo someter la carne a mi espíritu y mi espíritu es sometido por el Espíritu Santo para vivir una vida agradable a Dios. Yo puedo someter mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mi voluntad a la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús. En el Espíritu. Entonces, el privilegio de nosotros es que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos pensarán irse, pero no van a ir, porque no han sido elegidos por Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Tú te crees elegido por Dios? ¿Ah? ¿Estás seguro que tú eres elegido por Dios? ¿Ah? Uno dice, amén. Tienen miedo de decir. Si tu naturaleza pecaminosa ha sido limpiada, sacada de tu vida por Cristo Jesús, vivís una vida nueva en Cristo Jesús, estás creciendo en la vida espiritual, estás creciendo en el Señor, ¿no? Entonces quiere decir que tú has sido elegido por Dios. Pero si tú no tienes ese crecimiento espiritual, si tú has quedado enano, si tú has quedado paralizado, es difícil decir que soy elegido por Dios. Por eso, hermanos, aquí dice algo interesante. Pablo decía en el capítulo 7, decía, miserable de mí. ¿Por qué decía miserable de mí? Porque su interior de él, su ego de él, no podía dejar de dominar su vida. Pero dice más abajito que dice, ¿ah? Leámoslo. El 7:24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y abajito dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y más con la carne a la ley del pecado. Tenemos una lucha constante nosotros con esa naturaleza pecaminosa que no se quiere ir de nosotros. Tenemos una lucha constante con nuestros deseos, con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad. Tenemos una lucha constante contra nuestras tradiciones, costumbres que vivimos. Constante en nuestra lucha. Pero tenemos un Cristo redentor, un Cristo crucificado que dio su vida por nosotros para que podamos vencer esa lucha, para que podamos vencer esa prueba, para que podamos vencer esa tribulación. Tenemos un Dios todopoderoso que nos eligió a nosotros para vivir con nosotros eternamente allá en el cielo. Tenemos un Espíritu Santo que nos lleva a nosotros cada día más y más a la presencia de Cristo para vivir una vida cada día más y más en santidad con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema del cristiano? Esta palabra se llama, no hay condenación para el que vive en Cristo Jesús. Eso se llama. Tú no puedes ser condenado. El juicio es para los que no son de Cristo. Pero nosotros hemos sido justificados, como dice la palabra, ante el Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Él dio su vida por nosotros. Él está en nosotros y vive en nosotros. Entonces, si yo vivo en Cristo Jesús, si yo vivo en nuestro Señor Jesucristo, yo cada día,
Voy a conocer más de Él a través de su palabra, a través de poner el 33, a través de doblar rodilla, a través de tener una intimidad con Él. Voy a conocer de Él. Pero si yo no hago esto, voy a vivir una vida, yo diría, mediocre delante de Dios. En este tiempo, por ejemplo, en este tiempo se tienen que ver los cristianos. En este tiempo se tiene que ver de que Cristo vive en ti. Tenemos que ver de que dice la palabra del Señor, el segundo mandamiento que Él nos manda es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos nosotros viviendo ese mandamiento. Estamos nosotros practicando ese mandamiento. No es fácil, pero es posible. Debemos amarnos. El amor de Cristo fue derramado en nosotros a través del Espíritu Santo para vivir una vida cada día más y más en amor. No miremos las circunstancias ni los problemas, miremos a Cristo en nosotros. Cuando nosotros decimos, soy cristiano, pero no estoy cumpliendo con lo que Dios manda que yo cumpla, el mismo Espíritu se entristece en ti, porque no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Entiendes? Entonces, dice aquí, para terminar, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú te ocupas del Espíritu, tenés la seguridad, tenés la certeza de que cuando partas de esta tierra, vas directo allá. Va. La condenación es para los que no son de Cristo. Nosotros vamos a ir a un tribunal, al tribunal de Cristo. ¿Pero para qué vamos al tribunal de Cristo? No nos va a juzgar nosotros para condenarnos, sino por nuestras obras en la tierra. Si tú haces obra en la tierra, el Señor Jesucristo, te va a dar los premios que Él tiene allá en el cielo. Si tú no haces obra, como dice en el rango militar, sos un cabo ranchero. ¿Entiendes? Entonces, es importante que nosotros vivamos en el Espíritu, sabiendo la certeza de que hemos sido elegidos por Dios. Y vivamos esa elección que Dios ha dado en nosotros para que vivamos gozosos cada día más, confiados y esperando en Él. Dice la palabra del Señor, perseverar. Debemos perseverar en la palabra de Dios. Debemos cada día más y más tener una intimidad con Dios. Tenemos cada día más y más conocerlo a Dios. Los que son casados o las casadas, cada día conocen a su esposo o a su esposa. Las debilidades y las cosas del esposo las conocen. Cada día van conociendo. Igual el esposo conoce la debilidad de las mujeres, de su mujer. Porque cada día se van conociendo y cada día hay una intimidad. La intimidad no es el sexo, la intimidad es la relación que hay como persona. Es la relación que tenemos como hijos de Dios.
Esa es la intimidad que Dios quiere con nosotros y con su Hijo. Que tengamos una intimidad con Él y vivamos esa intimidad cada día, cada instante, para vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Amén. Lo dejo para tarea. Analízate. Y dile al Señor, pregúntale a Dios si Dios te ha elegido. En este tiempo hay muchas dolencias, muchas enfermedades, ¿no? Y esta pandemia que hay ha hecho perder muchas vidas. Y muchas vidas están también pendientes, ¿no? Pero hay una cosa que debemos entender y que debemos ver. ¿Será que Dios, escúcheme, será que Dios no está al control de nuestra vida? Debemos ser prudentes, sí. Debemos ser muy prudentes. Entonces, debemos vivir una vida de prudencia cada día más y más en este tiempo de pandemia. Hay una hermana que ahorita está pasando unos momentos difíciles, está con esta enfermedad del COVID, y que está un poquito débil. Pero sabemos muy bien que Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Y si Dios está al control de todo, entonces nosotros debemos orar para que Dios ponga en su corazón la seguridad de que vive en ella, está con ella y mora en ella. Amén. Mira tus ojos. Padre amado, bendito Dios, eterno Rey, soberano sobre toda la tierra. Venimos delante de ti en esta mañana, Señor, sabiendo que tú eres nuestro auxilio, nuestro socorro, sabiendo que tú, amado Dios, Señor, eres nuestro Dios, sabiendo que tú, amado Dios, Señor, tienes el control de todo, bendito Rey. Por eso te pido en esta mañana que tú, Padre Santo, ponga en el corazón de mi hermana Nancy Cornejo, Señor, la certeza de que tú estás al control de su vida. Que tú, amado Dios, Señor, tienes su tiempo para levantarla, Señor. Tienes tu tiempo para sanar, Señor, Padre Santo, su cuerpo y su alma, para que ella pueda glorificar y exaltar el nombre de Cristo Jesús, diciendo, el que me sanó fue Cristo. El que me liberó fue Cristo. Bendito Dios, ayúdala. Ayúdala, Señor, y a su familia también, bendito Rey. Padre, ayuda a todo hermano que está postrado en cama, Señor, con esta dolencia, bendito Dios. Te pido, Señor, por tu siervo, Señor Gilberto, bendito Dios. Que cada día, Padre Santo, Señor, tú lo fortalezcas también a él. Y que si esto ha pasado en su vida, Señor, es porque tú tienes grandes propósitos en él, Señor. Padre, bendícelo, guárdalo. Y guarda, hermana Nancy, y a todos los hermanos, Señor, que están padeciendo, Señor. Padre, que la gloria, la honra sea tuya. Y que si tenemos que partir, partamos para ti, Señor. Y si tenemos que quedarnos aquí, tenemos que quedarnos para ser testimonio tuyo en esta tierra, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por estos momentos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos has regalado. Que este día, Señor, sea para gozarnos en ti y vivir contigo, Señor, eternamente. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.